Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 11:01 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico y su conmemoración multitudinaria en el Congreso de Estados Unidos a favor de la estadidad y de la ciudadanía americana. Lo que dicen las imágenes y lo que dice el gobernador en una pieza de propaganda desde el Congreso de Estados Unidos o las afueras del Congreso en Washington. Vamos a hablar también de Whitefish. ¿Cómo olvidar a Whitefish? Mientras nadie tenía servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, Whitefish, su cabildero, el licenciado Elías Fernando Sánchez Sifonte, que todavía está por ahí, que hay que ver todavía si tiene contratos en el municipio de Guaynabo, donde fue a celebrar con el nuevo alcalde, el hijo de Héctor O'Neill, Edward O'Neill. Hoy retumba que todavía le cuesta a la chequera del pueblo $100 millones para llegar a un acuerdo con el gobierno, para no tener que ir a juicio y gastar mucho más dinero de la chequera del pueblo en abogados para defender lo indefendible. Un contrato que le dio Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, a una empresa que lo menos que tenía era un cubicujo en Montana, donde se reunía y trató de venderle al pueblo de al gobierno de Puerto Rico, y se lo vendió. Un contrato multimillonario para levantar la infraestructura de energía eléctrica en medio del huracán María. Vamos a hablar también de Enrique Volker Snin. ¿Quiénes son sus defensores ahora? ¿Quién asume lo que nos parece es más que propaganda, entretenimiento del barato, del malo? Increíble ver a gente que asumía en algún momento ser periodista bona fide, levantar nada en profundidad con relación a la colgada que le dio el senador de Puerto Rico a Enrique Volker Snin. Vamos a traer una imagen, un video de 20 segundos, un comentario a respuesta de ciertas preguntas de una colega en televisión tradicional, para que ustedes vean lo que es la manipulación de una persona que no le dice la verdad al país y todavía dice que lo maltrataron cuando no le dieron una vista pública. Vamos a hablar sobre eso y definitivamente vamos a traer nuestro comentario, las condiciones en que se encuentra hoy el multicampeón del boxeo puertorriqueño Wilfredo Gómez, sobre todo de nuestra responsabilidad como periodistas cuando asumimos la cobertura de un trágico momento histórico en la vida de Wilfredo Gómez y cuáles son las preguntas que deberían estar resonando en la comunidad de lo que está viviendo hoy Wilfredo Gómez. Vamos a todo eso, pero antes, como siempre, compartan todos nuestros contenidos. Por ahí está todo el mundo. Está Wilda Colón, Nivia Rodríguez López, Adalberto, Rosa María Hidrach, Mabel Rivera. Buenos días, bonita, de Norma Acevedo del Valle. Buenos días.
Estoy tratando de acceder a unos contratos que yo sé que tienen ciertas corporaciones que fueron amigas y amigos de Enrique Volkers. Puedo dar los nombres, pero quiero verificar cuáles son los contratos al día de hoy, porque el pasado 21 de octubre le dieron más contratos a los amigos y ex socios de Enrique Volkersning. Quizás vamos a esa historia primero, que después nos empata con la responsabilidad del periodismo y del oficio para con sus audiencias, en el caso de Wilfredo Gómez. Ustedes saben que ayer hablábamos de que Enrique Volkersning nos trajo a la memoria histórica de aquel momento en que el Departamento de Hacienda tenía un contratista al que le pagaba millones de dólares por los contratos que tenía con la Puerto Rico Telephone Company, el famoso Agustín García, que hoy es un desarrollador exitoso que ha dejado sin playa, o por lo menos ha dejado la costa y a las comunidades de Isabela con muchas limitaciones relacionadas a la costa, a esa costa hermosa. Pues nos trajo aquella relación que tenía el Partido Nuevo Progresista con un contratista, Eladio López Reyes, que tampoco radicaba planillas de contribución y tenía cientos de contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de la PRTC. Eso lo pusimos en contexto ayer para decir que Enrique Volkersning, dicho por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, el problema que tenía y que tuvo con los legisladores para conseguir los votos para ser confirmado, a donde el gobernador del 32% lo llevó en 3 ocasiones. Parece que no hay más nadie en Puerto Rico que haga lo que le pretende hacer o le pretendía hacer Enrique Volkersning al gobierno de Pedro Pierluisi. Y en este momento no vimos otra cosa que no fueran las explicaciones que dio José Luis Dalmau con relación a un candidato que no radicó planillas por 3 años, que cuando radicó dijo que no tenía ingresos y que cuando llevó las planillas a la comisión de nombramiento, llevó las de la esposa. Enrique Volkersning, yo no lo había escuchado dando explicaciones. Y yo no sé si se lo envié y le voy a pedir déjenme contestarle esta pregunta a esta funcionaria de la oficina del Contralor, la oficial de comunicaciones de la oficina de la Contralora. Tengo que decir que Lisandra Rivera siempre contesta nuestras llamadas, incluso cuando queremos hablar con la Contralora. Todo eso para decirles que lo más que nos llamaba la atención era, y voy a buscar, parece que no se lo entregué, el comunicado de prensa que emitió Enrique Volkersning el pasado el martes, cuando se percató que no iba a tener una vista pública. Y yo quiero empezar diciendo que lo más interesante del asunto de Pritz es que el jingle, el lema, la propuesta de que escúchenme, véanme, de el gobierno de Puerto Rico y el asunto de la colgada de este funcionario, es que no le dieron vistas públicas. O sea, la justificación para atender ese tema es exclusivamente: no me dieron vistas públicas y violentan mi derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo quiero plantear eso de primera mano? Porque ese es el plan de relaciones públicas tipo COI que le hace al gobierno del 32%, esa agencia de publicidad, su gente, Caridad Pierluisi, que son los que dirigen la estrategia de comunicaciones del gobierno, para justificar el hecho de que es una falta de respeto, como dijo el gobernador, y atenta contra el alegado debido proceso en la legislatura de Puerto Rico, no haberle dado una vista pública a un funcionario que llegó al gobierno de Puerto Rico, además de ser contratista y colaborador correligionario del Partido Nuevo Progresista durante las elecciones del 2020, del candidato entonces, Pedro Pierluisi,
no llenaba planillas y no cumplía con las disposiciones y criterios que tiene que tener, el perfil correcto que tiene que tener una persona que vaya a asumir un cargo en el gobierno de Puerto Rico. Esa es la excusa, esa es la justificación que se han comido muchos. Porque yo estaba escuchando lo que decía los compañeros de lo que yo denomino pelotamonga. Caramba, increíble. ¿Cómo? Miren, se comieron el cuento. El problema es que no le dieron vista. Pero sabemos de qué van ese tipo de proyectos que obviamente tratan de entretener al país y no le establecen correctamente cuáles son los procedimientos. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos estar atendiendo? Oiga, Enrique Volkersning tenía una hoja de servicio como contribuyente intachable. No, pues ¿para qué le vamos a dar vista al público? En ese sentido yo estoy de acuerdo con José Luis Dalmau. No podía porque es que no llegó a primera base. Se ponchó Enrique Volkersning, porque lo menos que usted tiene que tener cuando usted firma un contrato con el gobierno, y más si va a ser empleado del gobierno, y de este nivel, a nivel del Ejecutivo de la Fortaleza, pues es una hoja de servicio limpia como contribuyente. Yo no me imagino lo que le pueda deber Enrique Volkersning al CRIM, por ejemplo. Pero bueno. ¿Qué dice Enrique Volkersning en un comunicado de prensa que lo encontramos esta mañana? Porque parece que el muchacho, oiga, estos muchachos tienen timbales de verdad, como diría doña María. No llena planilla por 3 años, la radica tarde, cuando la radica dice que no tiene ingreso. Y fíjense lo que dice en ese comunicado de prensa. Me enteré por los medios, ay pobrecito. Me enteré por los medios y esto es una sorpresa. Mi enfoque fue ejecutar la política pública de convertir al gobierno de Puerto Rico en un 100% digital, poniendo siempre como prioridad el mejorar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Esta es la expresión de una persona que no asume responsabilidad por las cosas que hace mal. Esta es la expresión de un ciudadano que le están preguntando por las planillas, pero dice que él llegó con los zapatos correctos a la oficina del PRI. Esta es la persona que lo ven matando a alguien y dice que aquel fue que lo provocó. Y que realmente ese cuchillo él no lo tenía en la mano. Y yo creo que ese es un perfil que si me preguntara José Luis Dalmau, lo menos que podía traer, además de las cosas que trajo sustantivas con relación a ese nombramiento, era precisamente la personalidad de este individuo. Todavía lleva 14 meses en el gobierno de Puerto Rico, que no sabemos qué dice el Departamento de Hacienda porque el muchacho de los tenis caros está, mire, más callado, más cerrado que un tubo de radio. No ha dicho ni jota. Y lo único que dice Enrique Volkersning cuando el Senado lo cuelga es decir que él implementó el Baco ID, que se hicieron actualizaciones en el sesco digital, que permite la renovación de la licencia de conducir y que por ahí viene el malvete electrónico. Pero Enrique Volkersning, la pregunta no fue esa. La pregunta fue, ¿usted llenó o no radicó planilla? ¿Usted tenía una justificación para no radicar planilla, llenarla 3 años tarde y después decir que no tenía ingreso? Entonces yo quiero que vayamos a los 20 segundos que hemos sacado de lo que resulta ser alega el entretenimiento. Una entrevista a este caballero para él justificar o decir, que me encanta, porque es que aquí es que vamos. Hay periodistas que uno los conoce por el cómo se siente. Eso fue lo único que le preguntaron a Enrique Volkersning. Y yo quiero que ustedes escuchen qué fue lo que dijo Enrique Volkersning cuando le preguntaron cómo se siente después de haber sido colgado. Vamos a la contestación. Si la pasamos 2 veces, mejor. Hablamos de mi papá, ¿verdad? Él dejó en mí un valor bien importante que era el amor al trabajo, ¿verdad? Y ese amor al trabajo, y perdona que ¿verdad? Porque es que es fuerte. Ese amor al trabajo que él inculcó en mí,
es lo que a mí me empujó a aceptar esa oferta que me dio Pedro Pierluisi de echar para adelante el gobierno de Puerto Rico. ¿Pero valió la pena? Valió la pena, sí. Hablamos de mi papá, ¿verdad? Él dejó en mí un valor bien importante que era el amor al trabajo, ¿verdad? Y ese amor al trabajo, y perdona que me, ¿verdad? Porque es que es fuerte. Ese amor al trabajo que él inculcó en mí es lo que a mí me empujó a aceptar esa oferta que me dio Pedro Pierluisi de echar para adelante el gobierno de Puerto Rico. ¿Pero valió la pena? Valió la pena, sí. Pero esta es la entrevista de la manipulación. Para empezar, fíjense cómo dicen abajo, colgado en el Senado. No dicen el funcionario que nos radicaba planilla. Yo insisto, si usted y yo dejamos de pagar planilla, de radicar la planilla, si ustedes y yo dejamos ni siquiera pagarle 5 chavos a Hacienda, nos están tocando la puerta para los alguaciles para buscarnos arrestados. Yo se los aseguro. Pero este era el nene de papá. Y me parece no solamente irresponsable, manipulador de parte de Enrique Volkers, que con ese taco en la garganta que produce la muerte de un padre, se atreva a hablar de su padre para tratar de salir del tollo, de que no le pagaba Hacienda. Y tuvo un contrato, 14 meses como empleado del gobierno de Puerto Rico, pagado por la chequera del pueblo, de donde se nutre. Ese fondo general es de las contribuciones y de los diferentes pagos que hay que hacerle al Departamento de Hacienda para pagar su servicio. Pero Enrique Volkersning prefirió decir que es que su papá le había inculcado el amor al trabajo. Yo estoy segura que su papá también le inculcó pagar las deudas. Yo estoy segura que también le inculcó hay que ser responsable con el gobierno de Puerto Rico. Pero esa parte parece que Enrique Volkersning no la podía decir porque no se ajustaba a la realidad. Los padres no tienen culpa ni responsabilidad necesariamente de las acciones de un bambalán que debe tener 40, 45 años. Y ahí es donde yo me cuestiono y vuelvo a preguntar, ¿realmente el entretenimiento en Puerto Rico piensa que el país no tiene un criterio más amplio a la hora de ver las informaciones y de escuchar las informaciones que ellos producen? Realmente es responsable usted tener a Enrique Volkers de frente y no decirle, oiga, ¿qué pasó con las planillas? Explíquele al país cómo usted se ganaba a saber cuánto mensual, que me dicen que llega hasta $140,000 y no le pagaba Hacienda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue que usted logró tener una plaza, una posición como esta que tenía que ir al Consejo y Consentimiento del Senado sin pagar planilla? ¿Cuándo fue que la radicó? En el momento en que el gobernador le dijo, te voy a nombrar. Yo voy a ir un poco más allá del perfil de la persona y el profesional que es Enrique Volkersning. Ivonne de Los Ángeles está por ahí, gracias a la diáspora que siempre está apoyando Bonita Radio. Mi misma impresión, indignante, lo cambio al instante. Anoche estaba el William Villafañe tal para cual. Es un horror, es una falta de respeto al país. Y William Villafañe, ¿cómo se atreve si este fue el estilo de funcionario que ustedes desarrollaron en los 3 años que estuvieron en el poder cuando Ricardo Rosselló Nevares fue el gobernador? Este fue el tipo de funcionario. Estos fueron los amiguitos, estos fueron los que estaban cerca y tenían contratos con el gobierno de Puerto Rico. Joel Rivera también está por ahí de Camden, New Jersey. Saludos, Joel. Rosa Vance. Saludos, Rosa. El Villafañe prometió una trilla en la guagua blindada. Ajá. Dice Norma Acevedo del Valle. Ferdinand y su panel iniciaron un proceso de hostigamiento en contra de Dalmau anoche en el programa hasta hacerlo perder la calma. Hasta Margarita puso en duda la respuesta de Dalmau cuestionándole quién estaba mintiéndole, si él o este señor. Me parece que Ferdinand necesita una clase de una periodista como tú. No, a mí no me metas con políticos derrotados ni con personas que han demostrado no tener la responsabilidad para llevar a cabo un proyecto ni siquiera de entretenimiento, haciéndose pasar como analista. No, lo siento. Ferdinand sabe que se
Se lo digo aquí y se lo digo a él personalmente. Por eso es que nunca hemos podido trabajar eso juntos. Hemos trabajado otras cosas en un momento dado, pero no es posible. Me da mucha pena que las audiencias lo tengan claro. Aquí los cuellos blancos son pocos los que pagan sus contribuciones. Él estuvo en la CE cuando las elecciones. Claro, Yanni Moreno tenía un contrato con Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista que se lo dieron allí en la Comisión Estatal de Elecciones. Dice Ani Román que todavía el PNP está tripeando en cogemos de pensuacos hasta los nuestros. Hombre, no piensan. Ferdinand es otro oportunista, dice Nidia Rodríguez López. Ramón Pérez, muy cierto. Yo realmente, cada quien que quiera hacer el trabajo que quiera hacer, pero que no me lo venga a vender Ferdinand como analista ni como periodista. Lo siento. Periodista era Yolanda Vélez. Y lo lamento por la amiga que está haciendo la pregunta, pero realmente las preguntas no se hicieron. La pregunta de Enrique Volkers, que cobraba de la chequera del pueblo de Puerto Rico, era: ¿usted llenó o no llenó planilla? Usted dijo que estaba en cero, ¿cómo uno vive con cero? Porque yo sé cómo hay gente que cuando no tiene salario vive en los 2 años de la pandemia del PUA. Y así mismo se lo dijimos a Hacienda. ¿Cómo es posible? Igualito que Trump, dice Ivonne de Los Ángeles. Hace tiempo que no veo pelota monga, dice José Rodríguez. Sid Marí regañando como si fuese mamá. Yo no entiendo esas actitudes. No entiendo. Sorry, no me parece que es el periodismo que debamos tener, con el que debamos tener empatía. No me parece. Y dice Elizabeth que es una ingreída. Por eso que tienen los invitados, ningún personaje de nuestra política le da entrevistas a periodistas serios. Lo que le gusta a nuestros políticos es la Comay y esas basuras. Programas para dejarse ver. Se le meten por los ojos a las personas. A su vez, esos programas denigran a personas como Eliezer, que solo quieren lo mejor para Puerto Rico. Dice, ¿quién escribió? Joel. Los medios hoy en día son titiriteros del gobierno PNP, por ahí. Eso hay que estar. Por eso hay que estar en Bonitas Radio. Gracias, Joel. Miguel Martínez. Margarita es PNP y era una de las que no quería cubrir el acontecimiento cuando Vieques. Ay, virgen. El premio fue darle un puesto en el gobierno por su labor en las elecciones. No se puede olvidar la nubecita. Entonces, vamos a lo que sí hizo Enrique Volkers en el PRITS. Mire, Enrique Volkers le dio un contrato a su ex socio, a sus ex empleadas. Y esta imagen, que se la voy a enviar ahora a nuestra directora técnica, es una imagen ella se ríe, porque es que pues me pasa eso y otras cosas más. Es una imagen de una corporación que tenía o que tiene todavía al día de hoy Enrique Volkers Inc., que se conoce como Tercer Piso Inc. Y Tercer Piso Inc. es esta corporación de lo que él hace, trabajos de informática, que él tenía, entre otros, con una joven que se llama Nanette Martínez, que fue su empleada, que nada más y nada menos se la llevó para el PRITS y era la Chief of Technology de PRITS, que cuando dejó Tercer Piso, 3 días más tarde de que el gobernador Pedro Pierluisi lo nombrara, el 10 de diciembre lo designara a PRITS, el 10 de diciembre del 2020, Juan Manuel Aguiar González, el socio y empleado de Enrique Volkers en Tercer Piso, nada más y nada menos que abrió una corporación que se conocía como Code Dog. Tenía un nombre más largo y después lo redujo a Code Dog. Y esa firma, Code Dog, tuvo 2 contratos con el gobierno de Puerto Rico bajo Enrique Volkers como el jefe de PRITS. 2 contratos. Uno en abril del 2021 por $895,000 y uno más tarde, en octubre del 2021, por unos cuantos millones más. Sí, Code Dog. El mismo que viste y calza, que participó en esta
Corporación Tercer Piso, como empleados en el caso de Michelle Cavilla, Nanette Martínez y Juan Manuel Aguiar González. ¿Por qué es importante? Porque estas sí pueden ser las acciones que dudaron siempre y que fueron incluso denunciadas por legisladores del Partido Popular bien temprano en el 2021. Mariali González, la vicepresidenta del Senado, lo planteó, que esto que había que investigarlo. ¿Y qué hizo Enrique Volkers? Le dio más chavitos a sus amigos. Más chavitos. Se llevó a Nanette Martínez y le dio más chavitos a Code Dog. Pero lo único que sabe sacar un programa de entretenimiento a través de algunas voces periodísticas es decir que Enrique Volkers lo colgaron sin darle vista y que él llora todavía porque su padre le enseñó amor al trabajo. Ese es el contexto correcto. Enrique Volkers, los contratos a sus amigos del alma y lo que no contesta de por qué él era una persona que no cumplía con su responsabilidad contributiva con el Departamento de Hacienda. Y el muchacho de Hacienda con las tenis caras, buscando comprar más tenis. Ahí está la realidad de lo que está pasando en el gobierno del 32% con esta persona que le colgaron al gobernador. Y finalmente, empezamos comentando lo que nos parece una irresponsabilidad del manejo de la discusión pública de los asuntos tan urgentes como es que lo que le exige el gobierno de Puerto Rico a través del secretario de Hacienda y el propio gobernador Pedro Pierluisi a la gente, que es que cumplan con su responsabilidad contributiva que vence ahora el 15 de abril, etcétera, etcétera. Ese ejemplo no lo dan los jefes de agencia, lo avalan el gobierno de Puerto Rico, incluido el secretario de Hacienda, Francisco Párez. De hecho, ¿dónde está el secretario de Justicia diciendo hay que investigarlo si no cumplió con su responsabilidad y que hay que investigarlo? Porque lo que es igual no es ventaja. O no todos somos iguales ante la ley. Que nos diga el secretario si eso cambió. Finalmente, yo les decía que en esa responsabilidad que tenemos de traer la información tal y como ocurre, sobre todo con los contextos y la posibilidad de cuestionarle a aquellos que viven de la chequera del pueblo, en efecto, si son o no son ejemplos para ser servidores públicos. Esa es un área, y a mí me parece que es otra área que también tenemos que revisarnos como miembros de una profesión que se supone que se deba al país igualmente, como es el periodismo. Y es todo el asunto que se da alrededor de lo que aparentemente es una crisis personal que vive Wilfredo Gómez, quien muchas veces, tantas veces, le dio gloria a este país en términos de lo que hacía como profesional del deporte, en este caso el boxeo. Wilfredo Gómez aparentemente vive una relación hace 5 años con una persona que se cuestiona, por lo menos su hijo y la que es su esposa legal de quien está separado. Se cuestionan si Wilfredo Gómez tiene una relación que no haya estado más que dominado, es aparentemente controlado por una persona que incluso se alega que es violenta, etc. Y Wilfredo Gómez no está bien de salud, por lo que se sabe a partir de ese poco contacto que ha podido tener su hijo y la que es su esposa, que está separado, están legalmente casados, pero están separados. Y una persona que a mí siempre me alegra mucho hablar muy bien de él, que es Luby Calleja, porque Luby Calleja nos conocimos en un momento de una fiesta de la Roosevelt, y le tengo no solamente aprecio, sino también el aprecio a su trabajo con los confinados, porque es uno de los que tiene proyectos, así como lo tenía el gran amigo, profesor universitario Fernando Picó, historiador. Luby Calleja tiene otros de otra manera, manejando en lo que él sabe también, que es el asunto del boxeo.
Y todo esto se dio ayer en una intervención que tienen las autoridades, en este caso, a través de una activación de una ley que es de protección a personas de edad avanzada, que es una ley 408. Lo sacan del lugar donde está, es su casa, esta casa en la urbanización Venus Garden en Río Piedra, y de ahí lo llevan a una institución para que haya una vista de seguimiento y se determine qué va a pasar con Wilfredo Gómez. Muchos de ustedes se han quejado muchísimo de la manera en que aparentemente los medios de comunicación manejaron ayer el asunto. Yo creo que eso es una crítica que nosotros los periodistas tenemos que mirar y tenemos que insistir en efecto si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad cuando cubrimos este tipo de asuntos. Si volvemos al entretenimiento, si volvemos a la manipulación, si volvemos a la emocionalidad que no trae información. Yo quiero ir a eso. ¿Cuál es la información que es importante? Mire, en Puerto Rico hay una comunidad de edad avanzada que mucha está, como Wilfredo Gómez. Por lo que sea. Por lo que haya pasado en sus vidas, por las conductas que hayan tenido, por lo que sea. Hay una generación de los históricos, 80 años plus, que hay muchos que están no solamente por tener problemas serios de poder adquisitivo, de vivir en pobreza, que también tienen condiciones de salud que los pueden haber colocado en una escena donde hay una persona que está manipulando o controlando sus vidas. La ley 408 está ahí para activarla. La ley 121 que protege a las personas de edad avanzada está ahí para activarla. Y lo que más importante, además de establecer que esta gloria del boxeo, esta persona que le dio mucho a Puerto Rico en su momento, esté en las condiciones en que esté, también es llamar la atención de que la población envejecida de Puerto Rico merece atenderse y hay unas leyes que lo protegen. Y es posible que al lado de su casa usted tenga un viejito que usted le llama el hoarder. Y eso es una condición de salud mental. Y deberíamos estar mirando como ser parte de esta sociedad y el periodismo, obviamente, hacer su trabajo atendiendo ese tipo de asuntos. Vamos a hablar de el Wilfredo Gómez, personas de edad avanzada que tuvieron que activar una ley 408. ¿Quién la puede activar? Un familiar. Tuvieron que legalmente, Luby Calleja y otro abogado al quien él contactó y su familia igualmente, pudieron hacer el trabajo y llevarlos a los tribunales. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ayer fue Wilfredo Gómez. Mañana es Juanito Pérez, que nadie conoce, pero tiene igual derecho a vivir en tranquilidad y en paz. Y que sus días de personas de edad avanzada los pase con una calidad de vida, por lo menos las que le puedan dar él con sus bienes, su familia. Dice Norma, gracias por informar la verdad. Periodistas honestos y sinceros son los que necesita este país. Lastima que en nuestros medios prevalezcan personas con agendas personales que carecen de escrúpulos y se venden al mejor postor. Una vez más, gracias, Bonita Radio. A ti, Norma, por estar, porque yo creo que la empatía, pero sobre todo la relación que nosotros podemos tener con las audiencias, ustedes nos van a decir cuáles son las exigencias. El otro día en una conversación con diferentes personas que están en el mundo de las comunicaciones me decían, la gente lo que quiere es la verdad, la gente lo que quiere es la transparencia, la información, el contexto. Ustedes nos dan el camino y yo creo que la responsabilidad finalmente es nuestra de cómo le cumplimos a esas audiencias. Por eso es que escuchamos Bonita Radio. Gracias a ti, Egui Aguiar. Gracias siempre. Robert Baldwin también está por ahí. Mucha parte de la prensa se están comportando amarillistas y han perdido objetividad, dice Adalberto. Y yo cuestiono a veces la objetividad, Adalberto. Yo no estoy diciendo, no, porque tienes que decirlo como ese blanco que salió ahí, que no es Bon White. No. Obviamente cuando manejamos información, lo manejamos desde nuestra mirada del mundo, desde nuestra ideología, porque la ideología no es si somos PNP o populares o estadistas o independentistas, no tiene nada que ver con eso. La ideología es lo que tú éticamente tienes como bagaje para formarte y para comportarte socialmente. Y eso siempre está ahí.
Yo no cuestiono objetividad, yo cuestiono compromiso con el país, compromiso con esa víctima. ¿Por qué sacar a un Wilfredo Gómez que de verdad físicamente estaba atolondrado, una persona que no podía? ¿Por qué? ¿Por qué sacar el cadáver en el piso en otras escenas? O sea, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo sin llegar a ese amarillismo que ustedes hablan. Vamos por ese camino, la vejez. ¡Viva! Bonita radio, dice Robert Dahl. Gracias, Robert. En eso mismo pensé ayer al ver a Wilfredo, dice Yona Muñiz, todo lo que pasó. ¿Cuántos Wilfredos hay en nuestra población olvidados y pasándola mal, sobre todo personas, mujeres de mayor edad? Ayer me escribí un email a la congresista Wanserman. Tuvo que pararlo porque necesita información ya comprobada. Pero estoy trabajando en eso para acá nuestros representantes nos respondan. Eso está interesante. Abuelita, ya entendí. Por eso escuchamos Bonita Radio. Gracias a ustedes por mantener al pueblo informado. Ese es nuestro principio. Y recuerden que siempre a esta hora estamos auspiciados por Manuel Seno Gandía Cooperativa, Buen Vecino Café que siempre está con nosotros, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta y Juana Díaz Coop. Y yendo un poco más allá, saliendo de lo que nos parece es importante recalcar, que es el compromiso que debemos tener. Y el día que no lo tengamos, ustedes nos dicen, Carmen, ¿qué está pasando? Algo aquí anda mal. Vamos a Whitefish. Miren, yo me acuerdo cuando nosotros no teníamos luz y aquí en Roosevelt estuvimos 7 meses sin luz en nuestra área. Hay otras áreas que tuvieron antes. En aquel momento, las informaciones que nosotros teníamos y nosotros salíamos en algunas ocasiones a través del teléfono, pero también podíamos subir al estudio cuando teníamos gas en la planta, porque teníamos una planta y tenemos una planta. Whitefish fue una nota que a todos nos dejó como, anda pa'l cara, pero ¿cuánto es que van a gastar esta gente? 3,000 millones, 4,000, 5,000. Y Whitefish, ¿dónde es que queda Whitefish? Es un sector por allá por Montana. Pues allá estaba. Y cuando nos enseñaron a Whitefish y nos dijeron esa empresa que se va a ganar ese montón de chavos, nos dimos cuenta que Whitefish era como una casa del dueño, el que en aquel momento se establecía que era el dueño, y no tenía mucho más, que yo creo que hasta cogió prestado. Este es como yo creo que este joven fue el que instauró en Puerto Rico y en la administración ahora de Pedro Pierluisi, que hay los que le venden, le dan los chavitos a los que no tienen chavos para administrar los contratos, cogen los contratos y después le cobran el 30%. Yo creo que este muchacho fue uno de ellos. Tenía 2 empleados, exactamente. Tenía 3 empleados porque el presidente también era empleado. Pues Whitefish, cuando se forma la de San Quintín, bendito que mucha gente, yo digo bendito, decir quizás muy mal traído, es que estaba viendo la cara de los diferentes directores ejecutivos que tuvo la Autoridad de Energía Eléctrica cuando la debacle del gobierno renunciante de Ricardo Rosselló Nevares. Y era un escándalo que mientras no teníamos servicio de energía, mientras sabíamos que habían trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que eran los que podían subir en los helicópteros a hacer el trabajo porque los gringos no tenían NPI idea y miraban así y decían, ¿cómo? ¿Que vamos para dónde? Sí, mijo, entre el gigante dormido. Allí, para allá vamos a subir las torres. Finalmente nos dimos cuenta que aquello era un súper embeleco, que alguien en el Congreso y en Estados Unidos y que logró aquí tener a amiguitos como Elías Fernando Sánchez y Fonte, puso a esa compañía en Puerto Rico y ya tuvieron aquel contrato. Pues mire, la gente de Whitefish demandó, porque imagínense, ¿cómo es posible que ustedes me hayan quitado la posibilidad de yo tener este contrato? El acuerdo fue sometido para la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain en un acuerdo entre las partes por $96.3 millones. Solamente 2 personas trabajaban en esa compañía, no tenían estructura, pero se iban a encargar de que todos los recursos necesarios estuvieran disponibles para levantar el sistema.
La verdad que hay que tener timbales. Y en este momento, lo que está por verse es que de unos 144.2 millones que solicitó Whitefish en reembolsos a la Autoridad de Energía Eléctrica, supuestamente 32.9 no eran elegibles. O sea, por eso serían 96.3 millones los que transarían para llegar a un acuerdo y dejar lo que era la reclamación de Whitefish, porque no se había completado el trabajo o ellos como contratistas de levantar el sistema de energía eléctrica en el huracán María. Yo creo que lo más interesante de este acuerdo es que nos coloca nuevamente a establecer que si la administración de Pedro Rosselló González fue la más corrupta del gobierno pasado por este país, tenido en este país. Un gobierno constitucional, un gobierno democrático, supuestamente porque la gente va y vota por ellos y ahí estuvo. Si ese fue el gobierno más corrupto por donde más dinero salió en esa dirección, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares debe haber sido el gobierno que más le ha costado a Puerto Rico por la corrupción, por la negligencia y por los malos manejos de sus oficiales públicos. Porque a pesar de que no hizo lo que tenía que hacer, a pesar de que era una empresa que no tenía la capacidad para subir el sistema y mantener y por lo menos levantar la infraestructura, hoy todavía nos cuesta 96 millones de dólares. Y ahí es cuando una se cuestiona, y todavía el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez y William Villafañe, que fue miembro, subsecretario de la gobernación de aquel gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, que es senador gracias a que hay unos PNP que votan ciegamente por ese partido. Me dicen a mí que todavía esa gente se plantean que ellos deben seguir siendo gobierno, que ellos deben seguir teniendo la capacidad de ir a un programa de entretenimiento a decirle al país que el problema es que el Partido Popular no le da vista a los candidatos. Cobra fue la que entró cuando salió Whitefish. Todavía están cuestionados ahí Cobra. Recordemos que Cobra ha estado en el tribunal, específicamente en los 2 casos de corrupción que se radicaron a través de empleadas de FEMA que cogían chavitos de Cobra. No olvidemos. O sea, pero ellos son los más puros y castos. Aquí el problema de la corrupción es exclusivamente de Puerto Rico. Cierto, Ivonne de Los Ángeles está trayendo la historia y está diciendo que un día como hoy nació Juan Antonio Correger. Así es. El contrato era para subcontratar, así como el de Luma. Fue que empezó la debacle. Meten la mano en el bolso antes de apretar un tornillo. Es así. No lo sentó. No sé lo que me dice. Rita, recuerda la otra compañía que está demandando. Sí, también hay otra. Es Cobra igualmente. Hola familia, aquí tarde. Reporta Mirna Serrano desde Ocala. Country en la casa. Saludos, Mirna. Miguel Ángel, pero ¿cómo el pueblo vuelve a elegirlo? ¿O fueron totalmente manipuladas las elecciones? Bueno, yo creo que las elecciones fueron, tú sabes, tienen su truco. Definitivamente las del 2020 votar. Pero hay gente, por lo menos 400,000 personas votaron íntegro por La Palma. Por eso el gobierno es el 32%. Norma dice, Pelota Monga se ha convertido en un show donde cuestionan agresivamente a unos mientras a Rivera Schatz le permiten hacer barbaridades y no se atreven a cuestionarle. Ay, bien, ¿quién le tendrá miedo a Tomás Rivera Schatz? Mucha gente parece que él sabe mucho de mucha gente. Eso está interesante que lo traigas de esa manera porque estoy de acuerdo contigo. Y como último tema, yo quisiera traer que también, no sé si le vamos a colocar el video. ¿Tenemos el video, directora? No sé si teníamos el video del gobernador. Lo tenemos. Vamos a poner el video. Ay, el gobernador hizo ayer algo que después, cuando uno lo va a buscar en imágenes, se da cuenta
que el gobernador no sé a qué conmemoración atendió. Ayer fue para los estadistas la celebración, o para algunos estadistas, porque yo conozco a algunos estadistas y no los vi celebrando, pero bueno. El Día de la Ciudadanía Americana, ese día que le impuso en el calendario de días feriados el gobierno del Partido Nuevo Progresista, específicamente el de Ricardo Rosselló Nevares, a la gente en este país. Y el gobernador se fue para Washington a pesar de que no solamente no le confirmaron a Enrique Volkers, tampoco a Roberto Rodríguez Casilla, al Tribunal Supremo, y a pesar de que se le coló a la fortaleza un narcoapicultor. Interesante que esto ocurra, y el gobernador por la noche hizo un video colgado en sus redes sociales diciendo que pasó esto, versus las imágenes que tenemos de lo que realmente pasó en el hemiciclo de la Cámara. Vayamos pues al video del gobernador. Se acaba de terminar la sesión especial aquí en el hemiciclo de la Cámara Federal, en la que varios miembros del Congreso, liderados por nuestra comisionada residente, conmemoraron los 105 años de aniversario de nuestra ciudadanía y abogaron por la estabilidad. Estamos hablando de la congresista Debbie Wasserman Schultz de Florida, el congresista Darren Soto de la Florida, la congresista Val Demings de la Florida, entre otros. De igual manera, María Salazar, también de la Florida. O sea, el estado de la Florida dijo presente. También hubo representación del estado de Pensilvania y nuestra comisionada residente abrió y cerró la sesión y fue la que le dio los turnos a todos. Yo tuve la dicha de estar ahí presente, no me podía expresar, pero como pasado miembro del Congreso me dejan entrar al hemiciclo y la verdad que me lo gocé muchísimo. Seguimos en lucha, vamos a lograr esa igualdad. Pedro Pierluisi está tan contento porque como fue miembro del Congreso lo dejan entrar al hemiciclo de la Cámara. Y dice que esa celebración estuvo tan buena porque estaba toda la gente de Florida. Yo quiero que vayamos a las fotos que circularon porque las vimos, porque como hay una propuesta mediática que se llama C-SPAN desde el Congreso de Estados Unidos, pues lo podemos ver algunas imágenes porque lo reproducen en términos de lo que pasó allí. Estas son las imágenes que cuando uno escucha al gobernador y ve lo vacío que estaba el hemiciclo, apenas estaba Jennifer González, apenas estaba María Elvira Salazar y Darren Soto y dos funcionarias del Congreso de Estados Unidos, entre otras la taquígrafa, la intérprete, realmente la taquígrafa. ¿Cómo fue que dijo el gobernador que habían varios y que él estaba, porque él está tan feliz porque lo dejan pasar, porque él era pasado miembro del Congreso? No, pasado comisionado residente, sin voto. Dice Yanni Moreno si también lo respetan, no sabemos. Pedro Pierluisi, ultracolonizado, dice José Rodríguez. José Pepe dice, tonto no es. Otra vez Pierluisi mintiendo, Méndez. Yo me cuestiono por qué nadie publica eso de otros medios que no seamos los independientes. Es una pregunta. Si alguien está por ahí que me pueda contestar de parte de los colegas que trabajan o alguna persona que produce en medios tradicionales, pues sería bueno. Qué desplante, dice Sandra García. Yanni Moreno se ríe como los gatos. Qué profunda vergüenza me da que este usurpador salga de Puerto Rico, alegando representar a todos los puertorriqueños. Todo él es una vergüenza para este país, dice H. Guadalupe. Esa poca delegación de seguro viajó con gastos pagados con la chequera del pueblo. Pero claro, eso es así. Pero yo me cuestiono, ¿por qué no protegen al gobernador? ¿Por qué lo hacen hacer ese video? Para que se puedan salir las imágenes, porque
Gobernador, esto no es como en Fortaleza hacen cuando no les gusta la pregunta que le hace un periodista y le editan del video y lo que ponen en la página es solamente lo que ustedes quieren escuchar. No. Esta gente de C-SPAN siguen por ahí corridos y si no fueron, pues no fue nadie. Y así mismo lo ponen. Pero ¿por qué? Yo me cuestiono por qué nadie dice, no, gobernador, no podemos decir eso. Allí no pasó nada. Allí esa foto va a decir que no había nadie. Que Jennifer estaba sola, que ni siquiera el novio estaba. No, gobernador, eso no se puede. Como mienten descaradamente, dice Sandra. Haciendo el ridículo sin calor en la cara, dice Ani Román. Que le pregunten a la hermanita. ¡Qué papelón! Dice Eggy. Cristiano Rosado, en el video él siempre le da la responsabilidad a Jago. Imagínate. Wow, estaba lleno. Wasserman está apoyando sin saber los corruptos que son. Estoy súper molesto con mis representantes. A rayo. Eso es tener poder político. Cuando usted oye a Ramón Pérez que vota y votó por Wasserman, decir, ese es mi representante y está apoyando a esos corruptos. Eso es tener poder político. Los puertorriqueños en Estados Unidos tienen poder político porque votan por esos candidatos. Y no nos olvidemos, el próximo mes de octubre hay elecciones congresionales. El gobernador, dice Ani Román, es un tonto. Con tanto cabildero de la estadidad que muchos trabajan. Sencillo porque están comprados y la niñera con escolta, Rita Guzmán dice. Le faltan a la verdad. Ahí es donde volvemos. Yo me cuestiono por qué el gobernador, que no tiene por qué sabérselas todas, gobernador, no es eso. Lo que pasa es que si usted dice que tiene tantos ayudantes que le informan cosas, la verdad que ¿qué le informan? Le dicen, mire, gobernador, quedamos mal si hacemos esto así. Estaba lleno de sillas vacías, dice Carmen López. Si alguien sabe de corrupción es Debbie Wasserman. Dice Cassandra. Pregunta, conéctense. Yo no conozco a Wasserman, no sé nada de ella. Eduardo Lebrón Curet. Porque ya estamos convencidos que esos disque colegas de ustedes son estúpidos, dice Eduardo. Este gobernador le importa, se burla del pueblo, no le importa. Rosselló no fueron. No, Rosselló. Bueno, a Rosselló, el gobernador renunciante, yo lo vi en un video decir que venía de la oficina de un congresista que no dijo el nombre. Y que iba para la oficina de otro que tampoco dijo el nombre. Ahí vienen esos muchachos de verdad. ¿Dónde aprendieron honestidad esta gente? ¿Qué hacía Georgie con ellos de vacaciones? Imagínate, Georgie Navarro, con una corbata de la bandera de Estados Unidos. Es fuerte. Pero a esta hora nosotros nos tenemos que ir. Volvemos a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. No se olviden, todavía estamos por ahí siempre en esta semana con el viejo horario, pero el próximo lunes venimos con el nuevo horario que ya está colocado en el muro de Facebook y lo hemos colocado también en Twitter y en todas las redes sociales. Importante porque venimos virados, venimos con más salud, un programa nuevo, con una nueva productora que va a ser excelente. Venimos con Hoy el Punto Eres Tú, el podcast, no se lo pueden perder. Vengo con media hora, con un tono distinto, con sátira, con un poco de cinismo, a coger de punto a los que protagonizan la esfera pública en Puerto Rico. El podcast, Hoy el Punto Eres Tú, viene por suscripción. Vamos a tratar de también ahí poder recoger dinero para seguir haciendo este proyecto periodístico. Nos fuimos. Gracias, Verónica Vegabón. Hasta ahorita a las 5 de la tarde. Hoy es jueves. Mañana a las 8 de la mañana. Nos vemos ahorita. Buen provecho.